Momento de rock and rollear. Exactamente. Musiquear, te estaba por decir, pero vamos al rock directo. Viernes queremos música y particularmente queremos rock y parece que hay rock del bueno. Papo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tardes, hoy en viernes, un día especial, pero esto para demostrar que el rock no tiene día, ni fecha, ni horario, ni edad sobre todo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bien, vamos a contar la historia de Neil Bogart. Neil Bogart funda un sello allá a fines de los 60. Dicen las malas lenguas, con algunos fondos de los sopranos de la época, no sé si se entiende la metáfora, y le puso al sello Casablanca Records. Recordemos, el Bogart de apellido, protagonista de la película Casablanca, Humphrey Bogart. Entonces, el logo del sello era muy parecido a toda la parafernalia que tenía la película Casablanca y le va relativamente bien. Este señor se ve que tenía la costumbre de gastar más de lo que entraba, dicen muchos por allí, y estaba prácticamente en bancarrota, y en el año 1974 se le ocurre sacar un disco de Johnny Carson. ¿Quién era Johnny Carson? Johnny Carson era un conductor muy famoso en aquellos años del Late Show. Los Late Show son esos programas que van a la noche, generalmente medianoche, 11 de la noche, donde hay un conductor detrás de un escritorio y un invitado siempre muy famoso. Sí. Ubican Jay Leno, Larry King, David Letterman, etc. Johnny Carson, por ahí capaz que lo ubiquen porque en la película El Resplandor, cuando Jack Nicholson rompe la puerta con el hacha y asoma la cabeza, dice, here's Johnny, dice, aquí está Johnny, que era la presentación de ese programa, que era hiper popular en aquellos años y que lo parodian los Simpsons cuando Homero mete la cabeza por la puerta y dice aún hay más. En la traducción, bueno, ese era Johnny Carson, a ese nivel de popularidad estaba. Se le ocurre sacar este disco con pedacitos de los reportajes, pedacitos de sus monólogos, pensando que la iba a romper. Tanta confianza se tenía que prensa, o sea, edita 750.000 discos. Recordemos, con 500.000 vos tenías disco de oro. No se lo vendieron ni a la prima de Johnny Carson al disco, a tal punto que cuenta la historia que las disquerías devolvían los discos, incluidos los discos de promoción. O sea, ni los de promoción querían. Le fue muy mal, la empresa se declara en quiebra y paralelamente, esa es la historia de Casablanca hasta ahí. Sí. Paralelamente a eso estaba el grupo Kiss, que los pueden ver por aquí, del cual yo soy muy fanático, a los que muchos lo saben, y había sacado 3 discos en estudio que le iba más o menos, pero que es el fuerte de Kiss, el vivo, el show. A tal punto que en esos años bandas como Queen, escuchen los nombres que voy a decir, Queen, Led Zeppelin y David Bowie, y Aerosmith, cada vez que se enteraban que Kiss iba a ser su banda soporte, sí, se bajaban. No querían tocar después de Kiss, porque era tan fuerte el show que hacían que quedaban chiquitos. Era insuperable. Era el show más importante de la historia en ese momento. Pero ¿qué pasaba? No lograban plasmar en el álbum la polenta que tenían en vivo. Entonces, ¿qué se le ocurre a Neil Bogart? Que eran los dueños del contrato de Kiss. Saquemos un disco en vivo. Hasta ese momento, los discos en vivo eran discos de relleno. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un contrato con una discográfica por 4 discos, saco 3, me peleo, me quiero ir a otro lado, saco un disco en vivo, así medio de taquito, sonaban mal, nadie le daba bolilla a los discos en vivo. Contratan un local muy famoso en Detroit que se llamaba el Cobo Hall, y el 15 y 16 de mayo, fecha de mi cumpleaños para más datos, del año 75, deciden grabar este disco. Lo contratan a Eddie Kramer. Eddie Kramer era el ingeniero de grabación de Led Zeppelin y Jimi Hendrix, o sea, no se anduvieron con vueltas con los gastos, y lograron llenar los 2 días. Ese disco se edita en septiembre del año 75, casualmente un 10 de septiembre, hace 49 años, y es el disco más vendido en vivo de la historia hasta el día de hoy. Es esta belleza que estamos viendo acá, que está cumpliendo 49 años del disco original del año 75, 49 años. A partir de la edición de este disco, las bandas empezaron a sacar sí o sí en su discografía un disco en vivo. El disco suena increíble, pero ¿qué pasó? Y acá algunos se van a sorprender. Lo único en vivo que hay en este disco es la batería. El resto está todo regrabado.
¿Por qué? Porque Mirá. los muchachos eran muy buenos en vivo, Sí. pero desafinaban, se iban de tiempo, etcétera, etcétera. Lo que quedó es la batería, lo que decían los músicos entre tema y tema y sobre todo el público. Y ahí radica la diferencia de este disco. Vos lo escuchás y te sentís como si estuvieras entre el público. Antes vos escuchabas el público y cuando arrancaba el tema desaparecía. En este disco, el público se lo escucha continuamente. Claro. A partir de ese momento, todas las bandas empezaron a sacar discos en vivo gracias a este álbum que está cumpliendo 49 años de vida y es un disco espectacular. Sí. Ah, otra cosa, un detalle no menor. La foto que ustedes están viendo acá no es tampoco del show. ¿Por qué? Porque se movían mucho, la técnica en esa época no era muy buena, la iluminación no era muy buena, entonces lo que hacen es la imagen que estábamos viendo atrás, es un show televisivo de dos noches en vivo y de ahí sacan esta foto con el mismo escenario que montaron en Detroit, en Nueva York y sacaron la foto para este disco que no es del show, pero es parte de la historia de este disco. Ahora vamos a contar la historia, porque si uno da vuelta se encuentra con esto. Vamos a contar la historia de Bruce y de Lee. No es un juego de palabras, no es Bruce Lee, aclaremos. Claro. Dos chicos, uno Bruce, otro Lee, 15 años, muy fanáticos de Kiss, que deciden ir a el recital. Ellos en esa época nos acostumbraban a las banderas, las pancartas, todo eso. De todas maneras es una costumbre bastante argentina o rioplatense, bueno, no sea en otros lados. Bien, entonces deciden hacer un afiche y no se lo dejaban entrar, entonces se lo envolvieron entre la remera y el cuerpo y así lo metieron. Una vez que estuvieron adentro del recital, del lugar día 16, fila 16, para los que les gusten las quinielas y esas cosas, se sentaron ahí y vieron que andaban sacando fotos, que era un muy famoso fotógrafo de la época, que el manager de la banda lo mandó a sacar fotos para que vean el lleno total que tenía y con eso después vender los shows, digamos, ¿no? Sí. Entonces, él les dice, por favor, si los chicos le dicen, che, fulano, vos que los conocés a los Kiss, ¿le podés hacer que nos firmen el afiche? No, mira, los muchachos están esperando, qué sé yo, pero les voy a sacar una foto a ustedes. Listo, los chicos contentos, terminó el show, le saca esa foto, pasó el tiempo. Llega el 10 de septiembre, que sale. Ese mismo día lo llaman por teléfono a Bruce, que Bruce es el rubiecito que está ahí, y le dicen, che Bruce, ¿viste el último disco de Kiss? No, le dice, vayan a verlo. ¿Qué tiene? Vayan a ver el disco. Obviamente van a la disquería, lo ven, agarran del lado de la tapa, qué lindo. Cuando lo dan vuelta, se encuentran con su foto estampada en la contratapa de su banda preferida. Imagínense para chicos de 15 años aparecer en la tapa de el disco más vendido en vivo de la historia. Hoy en día te piden regalías. Sí, totalmente, sacan la foto. Totalmente. Y otro detalle, en la fotito que veíamos atrás, se los puede ver cuando se cumplieron 30 años del disco, los volvieron a juntar y sacaron la foto de abajo, ¿ves? Bastante menos pelo en algunos de ellos. Ahí está, 30 años después, o sea, con 45 años ellos, y en el mismo lugar, ya vacío obviamente porque se hizo para la fotografía nada más. ¿Y esto qué es por qué cuento esta anécdota? Porque esto fue muy importante para la relación del público con la banda. Siempre la banda estaba como alejada de la gente. Y acá, ¿qué vieron la gente? Que eran parte de la banda, ¿se entiende? Sí. Aparecían en la contratapa. Al año siguiente se funda la Kiss Army o el ejército de Kiss, que llegó a tener 1 millón de integrantes. Imagínense que River Plate tiene 100.000 socios, o sea, 10 veces más que los socios de River, solamente en Estados Unidos. Acá también hubo Kiss Army, hay en todo el mundo. Así que esa es un poco la doble historia del disco en general y también de esta etapa a 49 años de su edición. Impresionante, moviendo multitudes. Me quedé con esto que decías, Papo, de la música en vivo, cómo el artista también se va enganchando y va reversionando a medida que ve lo que va generando en el público. Me acuerdo de Freddie Mercury, por ejemplo, coreando ida y vuelta, que es histórico. Totalmente, hay bandas y acá comentamos la historia, ¿se acuerdan de Robert Plant, que no querían que pase su canción? Sí. Bueno, lo que solían hacer en vivo es reversionar sus propios temas para no aburrirse a tocar siempre lo mismo. Entonces, por ejemplo, Will We Rock You, Queen lo toca a 10.000 por hora en vivo, lo tocaba en aquellos años. Hacelo por mí, Ataque lo hacía rapidísimo, yo los vi en vivo y parecía otra cosa. Otro tema directamente. Y así ha pasado con muchísimo, que de hecho se ha pasado esta semana,
También se cumplieron años del lanzamiento de Huele como espíritu adolescente de Nirvana, que también fue un tema que los Nirvana odiaban. Cuando vinieron a tocar a Buenos Aires, que fue un show realmente desastroso, porque ni bien arrancan empiezan a pedir el tema y Cobain se enoja y arrancaba la canción y te tocaban otro tema. No lo tocaron directamente. Esa fue un poco una historia extra y que me acordé en el momento. Modo divo. Exactamente. No, porque... Modo chinchudo. Sí, son Luis Miguel. personas que dicen, che, tenemos más canciones, ¿viste? No es solamente... Claro. El Lito Nevia me decía, no soy solamente la balsa, ¿entendés? Soy más que eso. Así que bueno, es un poco la historia de este disco. Muy bien. Bien. Papo, muchísimas gracias. Mañana Rock y Vida. Mañana Rock y Vida vamos a estar, ¿puedo hacer un chivito Sí, rápido? sí. Vamos a estar haciéndole una nota a una banda que se reúne después de 30 años. Hacía 30 años se habían separado, banda chaqueña, que se llama Armagedón y que van a estar tocando el 21 de septiembre. Mañana van a estar una nota con ellos, digamos, para contar un poco esta reunión después de 30 años de ausencia en los escenarios chaqueños. Bien, excelente. Mañana entonces, Radio Nordeste, Rock y Vida. Y por la pantalla de Canal 9 Por también. supuesto que sí. Imperdible. Gracias, Papo. Gracias.